Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. El teléfono de Brad vibró. El nombre de su hijo mayor parpadeó en la pantalla. El chico necesitaba hablar. Algo sobre problemas en el paraíso tras solo 3 años de matrimonio. Sospecha de infidelidad. El estómago de Brad se contrajo. Conocía ese baile demasiado bien. «Puedo ayudar», le dijo Brad a su hijo, intentando proyectar una confianza que no sentía. La verdad era que había enterrado esos recuerdos muy profundamente. Desenterrarlos sería como operarse a sí mismo sin anestesia. Pero este era su carne y sangre pidiendo ayuda. Brad y su exesposa habían enfrentado su propia tormenta en el pasado. Le debía al chico compartir cualquier sabiduría que hubiera obtenido de los escombros. Brad se acomodó en su sillón favorito, libreta en mano. Más valía ponerse cómodo. Este viaje por el carril de los recuerdos iba a doler como el demonio, pero que lo condenaran sí dejaba que su hijo navegara solo por estas aguas traicioneras. Los recuerdos llegaron en destellos, vívidos a pesar de los años. Segundo año de preparatoria, ahí fue cuando Brad vio por primera vez a Caroline, la reina indiscutible de su clase. Cabello largo y rubio, curvas en todos los lugares correctos, ojos tan azules que podías ahogarte en ellos. Todos los chicos la deseaban. Brad no tenía ninguna posibilidad. Era un desastre larguirucho entonces, tímido, torpe, tan genial como un papá en un baile de secundaria. Pero el destino tenía otros planes. La fiesta de los dulces 16 de Caroline, Brad ni siquiera debía estar ahí. Fue con un amigo de un amigo. Pero allí estaba ella, deslizándose entre la multitud como una diosa adolescente. Sus ojos se encontraron al otro lado de la sala. Ella sonrió, realmente sonrió, y se acercó. Sin decir una palabra, le plantó un beso, así de simple. Luego se giró y regresó con su novio musculoso. Vernon no sé qué. El tipo parecía listo para cometer un asesinato, pero Brad estaba demasiado extasiado para que le importara. Estaba locamente enamorado, perdidamente devoto de una chica que no sabía que él existía. Era como algo sacado de una cursi película adolescente. Caroline era la chica soñada e inalcanzable. Brad, el nadie enamorado. Pero estaba decidido a hacer la suya, costara lo que costara. Lenta pero seguramente, Brad escaló la escalera social. Para la noche del baile de graduación, eran solo ellos dos. Los padres de Caroline habían puesto fin a Vernon, afortunadamente. Sellaron el trato ese verano después de la graduación, ebrios de amor juvenil y la promesa de un para siempre. Brad se sentía invencible. Si tan solo hubiera sabido lo que venía. Brad comenzó el colegio comunitario ese otoño, persiguiendo su sueño de ser profesor de matemáticas. Caroline puso sus ojos en la enfermería, mudándose a un dormitorio en uno de los grandes hospitales del centro, a 20 millas que bien podrían haber sido 20,000. Los siguientes 4 años fueron una montaña rusa. Entre clases y trabajo, Brad apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para nutrir una relación. Pero la vida tenía otros planes para probar su temple. Su padre colapsó en el trabajo un día. Hemorragia cerebral masiva. Los médicos tuvieron que abrirle el cráneo, sacar pedazos de su cerebro, dejaron una abolladura que se veía desde el espacio. La empresa le dio a papá un paquete de indemnización miserable y lo echó a la calle, así de simple. El sostén de la familia quedó reducido a una sombra de hombre, sentado en su sillón día tras día. Mamá tuvo que asumir el peso, dejando a Brad a cargo de sus hermanos menores. Su hermano Todd se descarriló, faltando a la escuela y hundiendo sus calificaciones. Brad perdió la cuenta de cuántas veces tuvo que sacar al chico de problemas. Luego estaba Susan, su hermanita, demasiado bonita para su propio bien. Atraía toda la atención equivocada. Brad pasaba la mitad de su tiempo jugando a guardaespaldas, ahuyentando a tipos el doble de su edad. Pero el verdadero gol vino de su madre. Con papá prácticamente ausente, ella empezó a escaparse al bar local para algunas actividades extracurriculares. Brad no era idiota. Sabía lo que significaban esas noches largas en el trabajo. Su padre también lo sabía. El hombre orgulloso nunca dijo una palabra, pero Brad podía ver el dolor en sus ojos. Era como verlo morir poco a poco. Cuando papá finalmente falleció, algo se rompió en mamá. Se convirtió en un fantasma, vagando por la casa en una niebla de duelo y culpa.
Mientras tanto, la relación de Brad y Caroline enfrentó turbulencias. Rompieron unas cuantas veces, siempre logrando remendar las cosas. Pero mirando atrás, Brad se dio cuenta de que esos rompimientos probablemente eran Caroline probando otras opciones. Intentó ignorar las dudas persistentes, las sospechas que lo carcomían, pero un día la paranoia lo venció. Empezó a llamar al dormitorio de Caroline obsesivamente, solo para ser bloqueado por sus compañeras de cuarto en cada intento. Le dieron una excusa sobre que Caroline estaba demasiado molesta para hablar, llorando por lo idiota que estaba haciendo. Era mentira, y Brad lo sabía. Nunca había sido más que bueno con ella. La desesperación lo llevó a vigilar su dormitorio, esperando atraparla en el acto. Pero Caroline era demasiado lista para eso. Todo lo que Brad logró fue volverse loco. Eventualmente se graduó y consiguió un trabajo enseñando matemáticas en una preparatoria. Caroline obtuvo un empleo genial en una clínica pediátrica cerca de su ciudad natal. Se casaron, tuvieron una boda de ensueño y cabalgaron hacia el atardecer. Unos meses después, Caroline soltó la bomba del embarazo. Su primero, un niño, lo nombraron como Brad. Un par de años después, llegó la pequeña Bridget, nombrada por la madre de Caroline. La vida se asentó en un ritmo cómodo. Compraron una casa inicial en un vecindario tranquilo. Caroline ascendió en el trabajo, mientras Brad acumulaba ascensos, eventualmente consiguiendo el puesto de director en una nueva escuela secundaria. Pero algo estaba mal. Brad no podía identificarlo al principio. Todavía hablaban de las cosas del día a día, los niños, las cuentas, cosas del hogar. Pero los planes a largo plazo, esas conversaciones se habían secado. Caroline solía emocionarse tanto hablando de sus vacaciones soñadas, un viaje por carretera a través del país, visitando todos los grandes monumentos. Ahora cuando Brad lo mencionaba, ella desviaba la conversación o cambiaba de tema. Eran las pequeñas cosas las que activaban los sentidos de Brad. La forma en que Caroline evitaba sus ojos cuando hablaba del futuro, el cambio sutil en su lenguaje corporal. Brad intentó quitárselo de encima, decirse que estaba siendo paranoico, pero en el fondo sabía que algo estaba podrido en el estado de Dinamarca. La revolución tecnológica aún estaba en pañales, sin teléfonos inteligentes, GPS ni computadoras portátiles ubicuas. Brad no podía rastrear los movimientos de Caroline electrónicamente, y contratar a un detective privado se sentía mal, por no mencionar que era inasequible, dado que Caroline controlaba sus finanzas. Su tarjeta de crédito compartida era usada con moderación por Brad, mientras Caroline manejaba todos los demás gastos en efectivo. Sus garantías de que estaban bien financieramente comenzaron a sonar huecas. El trabajo de Brad como director lo mantenía ocupado con eventos después de clases todo el año. Empezó a cuestionar el paradero de Caroline durante sus ausencias, sospechando que su vecina adolescente, Jenny, estaba cuidando a los niños más a menudo de lo que él sabía. Se dio cuenta de lo fácil que sería para Caroline tener una aventura, dadas sus agendas laborales separadas. Brad le explicó a su hijo que las aventuras podían variar desde encuentros rápidos hasta escapadas elaboradas fuera de la ciudad. El verdadero problema era el desequilibrio de poder. Brad era solo un maestro, mientras que Caroline trabajaba con doctores, verdaderos semidioses en su crianza de clase trabajadora. ¿Cómo podía competir con salvadores de vidas como el oncólogo pediátrico? Brad conoció al doctor Maynard Gilmore en un evento laboral, sin pensar nada del doctor divorciado. Confiaba implícitamente en Caroline, ciego a las señales de advertencia. Al final fue la propia negligencia de Caroline durante la temporada de baloncesto lo que lo derrumbó todo. Caroline comenzó a cometer errores, a descuidarse con su horario. Solía limitarse a los viernes, pero ahora salía otras noches también. Brad se encontraba en casa más a menudo cuando ella llegaba de sus noches de chicas. Era como ver a un estudiante intentar hacer trampa en un examen. Al principio son cuidadosos, siguiendo un patrón, pero luego se confían, empiezan a tomar riesgos. Ahí es cuando los atrapan. Brad ya no podía ignorar las señales. No era solo el aliento a alcohol o la forma en que pasaba de largo junto a él y los niños. Era toda su vibra. Caroline siempre había sido una fanática de la moda, obsesionada con las últimas tendencias. Su cabello y maquillaje siempre estaban impecables. Entonces,
¿Por qué llegaba a casa pareciendo que la habían arrastrado por un seto al revés? Las primeras veces, Brad se hizo el tonto, pero pronto no pudo fingir más. Una noche, finalmente la confrontó. Caroline, ¿qué pasa con estas noches tan tarde? Preguntó tratando de mantener la voz firme. Ella parpadeó, claramente ebria. ¿Qué quieres decir? Mírate, dijo Brad, señalando su apariencia desaliñada. ¿Dónde has estado? Pareces que has estado luchando en el lodo. Solo salí con amigas, balbuceó ella. La paciencia de Brad se estaba agotando. ¿En serio? ¿Con quién? Caroline soltó una lista de nombres, incluyendo un par de doctores. Uno destacó, Maynard Gilmore. Caroline, no te ves bien, insistió Brad. ¿Qué está pasando? Tal vez fue el alcohol aflojando su lengua, pero el filtro de Caroline había desaparecido. Por el amor de Dios, Brad, ¿sabes que lo sé? ¿Sabes que lo sabes? El corazón de Brad se hundió. No, Caroline, no lo sé. Y entonces ella soltó la bomba. El doctor Gilmore y yo, ya sabes. El mundo se inclinó sobre su eje. Brad sintió que iba a vomitar. No, Caroline. ¿Qué quieres decir con tú y el doctor Gilmore? El rostro de Caroline se desmoronó. Lo siento, Brad. El primer pensamiento de Brad fue la negación. Esto no podía estar pasando. Pero en el fondo, sabía que era verdad. Caroline siguió hablando, las palabras saliendo entre sollozos. El doctor Gilmore y yo, nosotros, Brad, lo siento mucho. Nos amamos. En ese momento el mundo de Brad implosionó. Todo lo que pensaba que sabía se derrumbó a su alrededor. Su mente corría, buscando algo que decir, algo que hacer, pero todo lo que pudo articular fue, ¿me estás dejando? No era una pregunta. Sabía que todo había terminado, sin advertencia, sin preparación. Un minuto tenía una esposa, una familia, un hogar. Al siguiente, nada más que un vacío abismal. Caroline estaba allí sentada, un desastre de maquillaje corrido y ropa arrugada, apestando a licor. Sí, Brad, supongo que sí. Intentó poner una cara de compasión, pero Brad la vio a través. Había visto ese mismo acto en innumerables estudiantes a lo largo de los años. Brad, te amo, dijo Caroline, con la voz temblorosa. Siempre te he amado, solo que ya no estoy enamorada de ti. El cliché golpeó a Brad como un puñetazo. Su matrimonio se había convertido en el giro de una mala comedia romántica en un instante. El shock dio paso a la rabia, una furia ciega y abrasadora. Los ojos de Brad se posaron en el preciado gabinete de curiosidades de Caroline. Antes de que supiera lo que hacía, estaba al otro lado de la habitación, arrancando la puerta de sus bisagras. Sus manos encontraron reliquias frágiles, cristal de Waterford, figuritas de Swarovski, baratijas familiares invaluables. Las lanzó por la habitación, haciéndolas añicos contra las paredes. Caroline gritó, suplicándole que parara, pero Brad apenas comenzaba. Pasó al televisor, al estéreo, a los cuadros enmarcados. Todo lo que estaba a su alcance se convirtió en un blanco para su ira. La sala de comedor fue la siguiente. Vajilla fina, regalos de boda, copas de cristal, todo reducido a fragmentos brillantes en el suelo. Los ojos de Brad cayeron sobre su foto de boda. La novia y el novio sonriendo congelados en el tiempo. La arrancó del marco, la hizo confeti. ¡Hurra, se acabó!, gritó, lanzando los pedazos al aire como una celebración retorcida. La cocina fue su campo de batalla final. Las sillas se convirtieron en arietes, los platos cotidianos en proyectiles. Incluso arrancó el grifo elegante que Caroline había insistido en tener. Ella lo siguió, llorando y suplicando, pero Brad estaba más allá de la razón. Cada plato, cada vaso, ¿siquiera eran suyos ya? Abrió la nevera, vaciando su contenido al suelo. La leche se derramó con el té helado. El pollo sobrante salpicó el linóleo. Y entonces, tan rápido como empezó, todo terminó. Brad encontró a sus hijos aterrorizados en la puerta, lo que lo hizo derrumbarse. La actitud de Caroline cambió. Con frialdad le dijo que se fuera. Atontado, Brad empacó y se fue, encontrando alojamiento temporal antes de establecerse cerca de su casa. 20 años después, Brad reflexionó sobre esa noche mientras consideraba cómo contárselo a su hijo. Caroline había obtenido rápidamente una orden de restricción y un abogado. Durante las negociaciones, Brad buscó respuestas, pero la cruel respuesta de Caroline lo devastó.
Ella reveló sus verdaderos sentimientos, admitiendo que nunca lo había amado de verdad y detallando sus infidelidades. Aunque destrozado, Brad percibió algo extraño en la diatriba de Caroline. Parecía ensayada, con indicios de culpa bajo la crueldad. Se dio cuenta de que Caroline había estado lidiando con sus propios problemas, habiéndolo usado como un marcador de posición todo el tiempo. Al final de su confesión viciosa, el odio de Brad se había transformado en vacío. Caroline estaba muerta para él, una realización que ella claramente vio en sus ojos. El acuerdo de divorcio dejó a Brad tambaleándose. Caroline se quedó con la casa y la mitad de sus ahorros, mientras que Brad se conformó con una manutención razonable y visitas limitadas. Tragó su orgullo para evitar dramas en el trabajo, dejando que Caroline mantuviera su empleo y su nueva relación. Su despedida sincera a Caroline cayó en saco roto, y las cosas empeoraron cuando ella envenenó a los niños contra él. Pero surgieron pequeñas misericordias. La familia de Brad lo ayudó a conseguir un condominio decente, y el apresurado nuevo matrimonio y embarazo de Caroline empujaron a los niños de vuelta hacia Brad. El trabajo se convirtió en un campo minado de rumores y pérdida de respeto. La autoestima de Brad se desplomó, llevándolo a una juerga de 6 meses de encuentros sin sentido y comportamientos autodestructivos. Intentó igualar el marcador, renovando su imagen y presumiendo de su nueva libertad, pero solo lo hizo más miserable. Justo cuando las cosas parecían más sombrías, apareció la salvación en la forma de la señorita Winters, una pelirroja diminuta que captó la atención de Brad. Esta maestra querida y descarada pasó por su oficina, preparando el escenario para un posible punto de inflexión en la tumultuosa vida post-divorcio de Brad. Algo la hizo detenerse. Retrocedió, entró en su oficina y cerró la puerta tras de sí. El mundo de Brad estaba a punto de dar otro vuelco. La señorita Winters se sentó en la silla frente a él. Brad, dijo, sin formalidades, puedo ver que estás sufriendo. Déjame ayudarte. Brad se erizó ante el uso de su primer nombre. Señorita Winters, respondió, enfatizando su título. Estoy perfectamente bien. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? Ella le lanzó una sonrisa que podía derretir glaciares. Luego se lanzó a un monólogo que dejó a Brad atónito. Señor Whitmore, Brad, comenzó. Tengo 32 años. No soy una supermodelo. Tengo una hija de 5 años y un ex inútil. Pero sé que puedo ayudarte. Brad intentó interrumpirla, pero ella estaba en racha. Lo veo, Brad. Estás atrapado en un agujero y no sabes cómo salir. Confía en mí, he estado allí. Él se puso de pie, listo para mostrarle la puerta. Mire, señorita Winters. Pero ella no lo permitió. Señor Whitmore, todos saben lo que pasó. Todos están caminando sobre cáscaras de huevo, pero no yo. He decidido que necesitas mi ayuda. He visto a tus hijos. Son unos amores, y Jesús lo estaba asustando. Brad dio un paso atrás, intentando recuperar el control de la situación. Antes de que pudiera decir una palabra, ella continuó. Sí, sé que esto es totalmente inapropiado. El drama familiar está fuera de los límites. Pero escúchame. El cerebro de Brad estaba cortocircuitando. Intentó concentrarse en cualquier cosa menos en sus ojos, que parecían verlo a través. Mañana, dijo ella abruptamente, girando sobre sus talones y saliendo de su oficina. Brad se quedó allí, atónito. ¿Qué demonios acababa de pasar? Después de unos segundos, se recompuso. Esto tenía que ser una de tres cosas. Una oferta genuina de amistad, una respuesta a alguna apuesta retorcida de maestros, o una propuesta directa. El primer instinto de Brad fue transferirla de su escuela lo antes posible. Alcanzó el teléfono, listo para llamar a su supervisor, el Dr. Des Shields, pero luego se detuvo. Transferirla podría salirle mal. Podría terminar con algún perdedor incompetente en su lugar y enviar a la señorita Winters a una escuela más dura. Los lobos allí la devorarían viva. Brad colgó el teléfono, suspirando. Tendría que manejar este lío por su cuenta. Al día siguiente, la señorita Winters entró pavoneándose, luciendo como si hubiera saqueado la sección de bibliotecaria sexy de una tienda de disfraces de Halloween. Desapareció su habitual atuendo desaliñado. En su lugar, una blusa de seda verde que hacía juego con sus ojos y una falda que dejaba poco a la imaginación. Todas las cabezas en la escuela se giraron al pasar.
Sí, pensó Brad, definitivamente va por mí. Parecía materializarse cerca de la oficina principal cada vez que Brad se daba la vuelta. Era ridículo. Al final del día, mientras Brad se dirigía a su auto, ella lo emboscó. Ayúdame a llevar estas cajas, pidió, toda inocencia. Cuando terminaron de cargar su auto, ella se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. Espero verte el viernes después de clases, murmuró. Estaré esperando fuera de Dennis. Brad intentó detenerla. Es una mala idea. Podría perder mi trabajo. Ella solo sonrió. Solo si me quejo, y eso nunca va a pasar. Con un guiño añadió, necesitas a alguien. Creo que puedo ayudar. Brad le dijo que estaba loca. Ella solo sonrió más ampliamente. Eso fue el miércoles. Brad pasó el jueves y el viernes esquivándola, pero no podía evitar echarle miradas cuando ella no miraba. Tenía que admitirlo. Aunque era pequeña, era agradable a la vista. Nada como su ex. El viernes llegó, frío y helado. Brad estaba seguro de que la señorita Winters no sería tan tonta como para esperar en un estacionamiento helado con la remota posibilidad de que él apareciera. Pero la curiosidad lo venció. Pasó por Dennis solo para verificar. Allí estaba ella, temblando de frío. Maldita sea. Brad se estacionó, planeando darle una charla severa mientras la acompañaba a su auto. Pero cuando se acercó, ella sonrió y comenzó a guiarlo hacia la entrada del restaurante. Estoy pensando que pareces un tipo de Grand Slam, rió. Brad gruñó. No puedo quedarme mucho. Tal vez solo un café. Ella le apretó el brazo. Ya veremos. Mientras se acomodaban en una cabina, la mente de Brad corría. Los romances entre maestros y estudiantes eran tan antiguos como las escuelas mismas, pero usualmente involucraban al menos un pretexto de discreción. Había atrapado a algunos a lo largo de los años, como la vez que sorprendió a un joven maestro entreteniendo al jefe del departamento de inglés en la sala de libros. Se dispersaron como cucarachas bajo la luz, y no se dijo más. ¿Era eso lo que quería la señorita Winters? ¿Una aventura secreta y sórdida? Brad no podía imaginar otra cosa. Esto es algo de una sola vez, le advirtió. Solo me detuve porque no podía dejarte congelarte ahí fuera. Sus ojos brillaron. No, te detuviste porque eres un caballero. Se inclinó, su voz bajando casi a un susurro. ¿Sabes? He estado enamorada de ti desde que llegaste a Oakrest. Mi ex me abandonó a mí y a nuestra hija semanas antes de que llegaras. Me destrozó en el divorcio, no por el dinero, sino por las cosas que dijo. Los ojos de la señorita Winters se empañaron. Te vi con tus hijos, eran tan hermosos juntos, tan felices. Lo siento, pero desde que tu esposa se fue, no sé los detalles, pero sé lo que pasó. Extendió la mano sobre la mesa, tomándola de Brad. Por favor, déjame ayudarte. Brad tuvo que reconocérselo. La señorita Winters no andaba con rodeos. Puso todas sus cartas sobre la mesa, sin reservas. Aún así, sintió que necesitaba aclararle las cosas. Señorita Winters, aprecio tu preocupación, tu simpatía, pero debo advertirte que no te veo como una posible pareja romántica. Ella echó la cabeza hacia atrás, riendo. Por Dios, espero que no. Nadie lo ha hecho, ni lo hará. Solo quiero que seamos amigos. Somos espíritus afines, Brad. He pasado por este desastre. Podemos intercambiar historias de guerra. Sé que puedo ayudar. Brad quedó desconcertado. Primero se dio cuenta de que su comentario sobre su falta de atractivo la había herido, y ni siquiera era cierto. La mitad de los hombres y la mayoría de los chicos en la escuela estaban locos por ella. Segundo, estaba bastante seguro de que ella mentía sobre no querer romance. Y tercero, tal vez sí necesitaba su ayuda. Retrocedió. No quise decir que no eres hermosa. Lo eres, mucho. En cualquier otra circunstancia, definitivamente estaría interesado. Pero somos colegas. Tengo una escuela que dirigir. Sí, podemos ser amigos, pero mantengámoslo profesional también. Ella asintió, con una sonrisa juguetona en los labios. Tengamos una cita de juegos. Traeré a mi pequeña. Tú trae a tus hijos. ¿Podemos hablar? Brad se encontró notando pequeños detalles sobre ella. La longitud de sus pestañas, los aretes de esmeralda en sus orejas, la forma en que un mechón de cabello castaño caía sobre su ojo izquierdo. Tuvo que resistir la urgencia de apartarlo. Está bien, dijo. Elige un día y hora. La señorita Winters miró hacia arriba, luego de vuelta a Brad. No este fin de semana.
¿Qué tal el próximo sábado? Tú decides qué y dónde. No, contraatacó Brad. Tú decides. Ella sonrió. No, tú eres el hombre. Tú decides. Brad no había oído ese tipo de charla en años. Intentó no inflar el pecho. De acuerdo, el próximo sábado. Te haré saber el plan la próxima semana. Se levantaron, estrechando manos. Brad la acompañó a su auto, un Volkswagen destartalado, muy lejos del gusto de Caroline por los vehículos. En su auto volvieron a estrechar manos. Brad la ayudó a entrar, observando mientras se alejaba. Tan pronto como estuvo fuera de vista, la duda se coló. Brad revisó su reloj, dándose cuenta de que necesitaba apresurarse a casa antes de que llegaran los niños. Esa noche, después de acostar a los niños, Brad cometió el error de desenterrar fotos viejas de él y Caroline. Cuando ella se fue, solo se llevó fotos de los niños, dejando atrás su álbum de boda. Brad hojeó los recuerdos, con un nudo formándose en su garganta. Antes de que se diera cuenta, estaba llorando. Sabía que tenía que terminar las cosas con la señorita Winters antes de que siquiera comenzaran. El lunes por la mañana encontró a Brad en el turno de pasillo. Cuando la señorita Winters entró a recoger su correo, su rostro debió haberlo delatado. Ella palideció al verlo. Brad se acobardó, poniendo una sonrisa. Caminó hacia ella. «Buenos días», dijo en voz alta, sin importarle quién escuchara. «Hay una pista de patinaje cerca de mi casa. Podríamos llevar a los niños a patinar, luego almorzar en mi casa». Maestros y estudiantes pasaron apresurados, fingiendo no escuchar. Para el final del día, toda la escuela sabría que el señor Whitmore y la señorita Winters eran pareja. La señorita Winters parecía insegura. La expresión inicial de Brad debió haberla asustado. «Nunca aprendí a patinar», dudó. «Y mi hija...» Brad tocó suavemente su mano. «Perfecto, te enseñaré». Finalmente, ella se relajó, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. «Está bien, hagámoslo». El día siguiente fue la reunión mensual del personal. Cuando la señorita Winters entró al comedor, Brad asintió sutilmente hacia la mesa más cercana. Ella captó la indirecta, sentándose al frente. Brad estaba harto de esconderse. La gente chismorrearía de todos modos. Quería que todos supieran que esto era sobre amistad, no un asunto sórdido. La reunión se prolongó, como siempre. Los jefes de departamento hablaron monótonamente. El director atlético pontificó. Cuando Brad abrió el turno de preguntas, llegaron las quejas habituales. ¿Por qué no estamos haciendo cumplir el código de vestimenta? ¿No podemos hacer que los niños limpien sus propios desastres en la cafetería? Me niego a asistir a reuniones que comienzan con oración. Brad escuchó pacientemente, recordando a todos que verificaran los cierres escolares en la estación de radio local. Terminó reiterando que todos estaban allí para enseñar. Mientras miraba a su personal, los pensamientos de Brad divagaron. Reflexionó sobre el debate de la oración en las escuelas, los pocos maestros que no soportaba, y el pequeño grupo que en privado apodaba los cazadores de cabezas. Aquellos que parecían vivir para atrapar a los niños rompiendo reglas. Una vieja arpía particularmente desagradable vino a su mente. No podía enseñar ni para salir de una bolsa de papel, pero conocía el reglamento al dedillo. Brad recordó la vez que arrastró a una niña pequeña hasta él, señalando triunfalmente su abrigo de cuero. Una clara violación de la política del distrito. La pobre niña estaba al borde de las lágrimas. «Señor Whitmore, es gamuza, no cuero», había sollozado. Brad sonrió a la niña, tomando el abrigo. «Está bien, pequeña». Luego, fijando a la vieja bruja con una mirada de acero, gruñó. «La escuchaste. Abrigo de gamuza». La maestra se alejó furiosa para diversión de los otros niños en el pasillo. Más tarde ese día, apareció un impreso en el escritorio de Brad. La definición de gamuza resaltada en amarillo neón. Muy maduro. Luego estaban los fanáticos de la oración. Un grupo de señoras mayores que insistían en que cada asamblea comenzara con un buen «querido señor». A Brad no le importaba, pero molestaban a algunos. Un par de maestros más jóvenes habían amenazado con boicotear el turno de asamblea si las oraciones continuaban. Brad había aceptado tranquilamente, luego los reasignó al turno de cafetería, el noveno círculo del infierno escolar. Se rió imaginándolos esquivando tots voladores y carne misteriosa durante 25 minutos al día. ¿Por qué estaba pensando en estos pequeños tiranos?
porque la mayoría de ellos tenía un odio especial por la señorita Winters. La pobre Sheena estaba constantemente siendo llevada ante uno u otro subdirector por sus métodos de enseñanza poco ortodoxos. Se atrevía a realizar juicios simulados en su aula. Llevaba a los niños a excursiones. Incluso, jadeo, los dejaba usar el baño durante la clase. En otras palabras, Sheena Winters era todo lo que el grupo de Ese no es mi trabajo despreciaba. Creativa, innovadora y realmente preocupada por los niños. Está bien, tal vez Brad tenía un punto débil por la señorita Winters. Si lo manejaba con calma, mantenía las cosas discretas. Nadie podría quejarse. Podía tener una amiga, ¿verdad? Error. Todo se fue cuesta abajo desde allí. La cita de patinaje fue una comedia de errores. Brad no había patinado desde el divorcio. Bridget nunca había aprendido. Brad Jr. fue el único que no pasó más tiempo sobre su trasero que sobre sus cuchillas. Sheena y su hija Laura eran como potrillos recién nacidos en el hielo. Incluso Brad se cayó unas cuantas veces. Pero maldita sea si no fue lo más divertido que había tenido en años. Después de la pista, regresaron a casa de Brad para una pizza casera y un maratón de películas de Disney. Incluso Brad Jr., demasiado genial para la escuela, se metió en ello. Antes de que Brad se diera cuenta, él y Sheena estaban saliendo de verdad, pero ella insistía en que todas sus salidas incluyeran a los niños. Esta mujer era auténtica. Sheena les explicó todo a los hijos de Brad. No estaba tratando de reemplazar a su madre, solo quería ser amiga de Brad y ayudar donde pudiera. Brad seguía esperando que cayera el otro zapato, que algo saliera mal, pero nada lo hizo. Su vida solo seguía mejorando. Mientras anotaba notas para su hijo, Brad se dio cuenta de que había más en la historia de Sheena que necesitaba contarse. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué había pasado? ¿Cómo se había convertido en una parte tan integral de sus vidas? Brad Jr. sabía algo, pero había lagunas que llenar. Brad recordó las secuelas de su divorcio, la soledad aplastante, la amargura que amenazaba con consumirlo. Se había sentido inadecuado, menos que nada. Era el tipo de dolor que podía vaciar a una persona desde adentro. Había pasado innumerables noches preguntándose en qué había fallado como proveedor, como padre, como amante. Caroline nunca le había dado una respuesta directa. Brad había estado desesperado por un cierre, por alguna explicación, pero nunca llegó. De alguna manera, Sheena había sentido todo esto. Parecía entender en un nivel que Brad no podía comprender. Abrirse a ella no había sido fácil. La confianza de Brad en las mujeres había sido destrozada en 1.000.000 de pedazos. Incluso había llegado tan lejos como para hacer una verificación de antecedentes sobre Sheena después de su primera cita real. Sus registros universitarios eran poco destacables. Solo un título estándar de una escuela estatal, como el suyo. Era un poco más joven, con una hija pequeña a cuestas, sin mención de un esposo. Lo que hizo que Brad se preguntara si su historia de mal divorcio era solo eso, una historia. La paranoia había llevado a Brad a vigilar el complejo de apartamentos de Sheena, observando cualquier señal de que estuviera viendo a otros hombres o yendo a bares después del trabajo. Había sido como arrancarse los dientes bajar la guardia, siquiera considerar confiar en otro ser humano. Pero Sheena había tenido la paciencia de una santa. Sus primeras citas eran asuntos discretos. Dennis, tal vez una película si Brad se sentía generoso. ¿Estaba siendo tacaño? Claro que sí, pero necesitaba descifrar a esta mujer antes de invertir demasiado de sí mismo. Lo que descubrió lo dejó atónito. Era como leer un libro familiar, pero de repente entendiendo todo el subtexto que te habías perdido antes. La historia de Sheena se desplegó una noche después de que los niños se durmieran. Acababan de pasar otra velada dichosa y agotadora enredados en las sábanas de Brad. Como Brad, Sheena se había enamorado perdidamente de su amor de preparatoria. A diferencia de Brad, ellos habían jugado rápido y suelto con el control de natalidad. Sheena se encontró embarazada mientras aún usaba frenillos y se preocupaba por el álgebra previa. Su novio quería que se encargara de eso, pero Sheena no pudo hacerlo. Se casaron quemando la vela por ambos extremos para terminar la escuela mientras trabajaban y criaban a una niña. El tío de Sheena, un juez importante, movió algunos hilos para conseguirle el puesto en Oakrest. Su ex terminó vendiendo autos suecos caros a víctimas de la crisis de mediana edad. Brad había oído rumores sobre el tipo de idiotas que compraban esos autos, pero él se mantuvo fiel a sus confiables ruedas, fabricadas en América.
Según Sheena, su ex podía venderle hielo a los esquimales, pero era un esposo pésimo y aún peor en la cama. Ella nunca había entendido del todo el concepto de wham, bam, gracias señora, hasta que se casó. Nunca levantó una mano contra ella, pero el afecto era tan raro como un avistamiento de unicornio. Cuando Sheena finalmente tuvo el coraje de irse a casa de sus padres, su ex intentó arrebatarle a su hija. El padre de Sheena intervino como un cruzado con capa con una orden de restricción, y su tío la conectó con un abogado que hacía que los pitbulls parecieran mimosos. El ex finalmente captó el mensaje y se retiró. El divorcio se concretó, dejando a Sheena prácticamente sola con la bebé Laura en brazos. Pero sus padres no iban a dejarla hundirse. Laura aún estaba en pañales, y la madre de Sheena se convirtió en su salvavidas. Mientras Sheena se desahogaba, Brad se dio cuenta de que, por más desagradable que había sido su separación de Caroline, el divorcio de Sheena hacía que el suyo pareciera un paseo por el parque. Caroline y su juguete de doctor nunca habían amenazado a Brad, ni lo habían hecho temer por su seguridad o la de sus hijos. Nadie había intentado intimidarlo o jugar sucio. Lo golpeó como un mazazo. Se había enamorado perdidamente de Sheena, y eso lo asustaba a muerte. Estaba aterrorizado de poner su corazón en la cuerda floja otra vez. Pero Sheena veía a través de su fachada de tipo duro. Le contó a Brad sobre la rutina de Jekyll y Hyde de su ex. Un minuto estaría furioso, diciéndole que había encontrado a alguien más caliente, más rica, mejor en la cama. Al siguiente, sería un desastre lloroso, diciendo que Sheena era demasiado buena para él, que necesitaba a alguien que no tuviera miedo de ensuciarse. Cuando el polvo se asentó, el ex de Sheena confesó todas sus aventuras. Engañaba porque le daba una emoción, lo hacía sentir vivo. Sabía que podía salirse con la suya. Le dijo a Sheena que era tan emocionante como ver crecer el césped, que no podía soportar la idea de estar encadenado a ella de por vida. Mientras Brad escuchaba, se dio cuenta de que el ex de Sheena estaba leyendo del mismo manual que Caroline. Era como si hubiera una Biblia de los tramposos de la que todos sacaban sus líneas. Pero el ex de Sheena y Caroline habían tenido razón en una cosa. Ninguno de los dos merecía a la persona que habían traicionado. Escuchar la historia de Sheena hizo que Brad finalmente entendiera por qué Caroline había apretado el botón de eyección. No se trataba de carreras, dinero o estatus. Era porque, en el fondo, Caroline sabía que Brad era la mejor persona. Ella fue la que no dio la talla, no él. Brad convenció a Sheena de dejar su apartamento de caja de zapatos y mudarse con él y Laura. Unas semanas después reunieron a los niños para la charla. Los pequeños lo tomaron mejor de lo que esperaban. Antes de que se dieran cuenta, Brad y Sheena estaban diciendo, acepto. Fue un asunto sencillo, solo sus padres, los hermanos de Brad y sus hijos, y un puñado de amigos maestros. Pero fue perfecto. Brad amaba a Sheena con cada célula de su cuerpo. Había encontrado oro 2 veces, encontrado su pieza perdida del rompecabezas, y estaba bastante seguro de que Sheena sentía lo mismo. Sus sentimientos hacia Caroline habían cambiado. El odio se había ido, reemplazado por lástima. Mientras la vida de Brad iba en ascenso, Caroline parecía estar dando vueltas en el desagüe. Ya había tenido un hijo con el doctor Gilmore, pero aparentemente él no era todo lo que ella soñaba. Corría el rumor de que Caroline había vuelto a cambiar, esta vez por un cirujano cardíaco de alto perfil. Brad no sabía qué pensar de todo eso. Él y Caroline habían salido durante casi 6 años y habían estado casados durante una docena antes de que ella jalara el enchufe. Apenas había durado 3 años con Gilmore. Brad estaba seguro de que había más en la historia, pero una cosa estaba clara como el cristal. Caroline era mercancía dañada. Caroline se divorció otra vez. Se instaló con un cirujano cardíaco. Sí, y el rumor decía que estaba felizmente dichosa esta vez. Pero con Caroline, ¿quién sabía cuánto duraría eso? Brad había aprendido su lección de la manera difícil. Pensó que lo tenía todo una vez, solo para verlo desmoronarse en polvo. Esta vez sabía que le habían dado una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Mientras Brad terminaba sus notas para su hijo, se dio cuenta de que aún había cabos sueltos que atar. ¿Quién era Sheena realmente? ¿Qué demonios había enfrentado?
¿Cómo se había convertido en una parte tan integral de su familia? Algo de esto Brad Jr. ya lo sabía, pero había lagunas que llenar, cosas que su hijo necesitaba escuchar. Brad recordó la soledad aplastante después del divorcio, la amargura que amenazaba con consumirlo. Se había sentido inadecuado, menos que nada. Era el tipo de dolor que podía devorar a una persona viva desde adentro. Había pasado innumerables noches preguntándose en qué había fallado como proveedor, como padre, como amante. Caroline nunca le había dado una respuesta directa. Brad había estado desesperado por un cierre, por alguna explicación, pero nunca llegó. De alguna manera, Sheena había sentido todo esto. Parecía entender en un nivel que Brad no podía comprender. Abrirse a Sheena no había sido un paseo por el parque. La confianza de Brad en las mujeres había sido destrozada en 1 millón de pedazos. Incluso había caído tan bajo como para hacer una verificación de antecedentes sobre ella después de su primera cita real. Los registros universitarios de Sheena eran tan emocionantes como ver secar pintura. Solo un diploma estatal promedio, como el suyo. Era unos años menor que él, con una pequeña niña a cuestas, sin mención de un esposo, lo que hizo que Brad se preguntara si su historia de mal divorcio era solo humo y espejos. La paranoia había convertido a Brad en un detective aficionado, vigilando el complejo de apartamentos de Sheena, como en una película noir de bajo presupuesto. Estaba en alerta máxima por cualquier señal de que ella estuviera saliendo con otros hombres o yendo a bares después del trabajo. Había sido como arrancarse los dientes bajar la guardia, siquiera considerar confiar en otro ser humano. Pero Sheena tuvo la paciencia de una santa. Sus primeras citas eran tan simples como podían ser. Diners de mala muerte. Tal vez una película si Brad se sentía espléndido. ¿Estaba siendo tacaño? Puedes apostar a que sí. Pero necesitaba descifrar a esta mujer antes de invertir demasiado de sí mismo. Lo que descubrió lo dejó boquiabierto. Era como leer un libro familiar, pero de repente entendiendo todo el subtexto que habías pasado por alto antes. La historia de Sheena se desplegó una noche después de que los niños se durmieran. Acababan de pasar otra velada enredados en las sábanas de Brad, dichosamente agotados. Como Brad, Sheena se había enamorado perdidamente de su amor de preparatoria. A diferencia de Brad, ellos habían jugado rápido y suelto con el control de natalidad. Sheena se encontró en estado mientras aún llevaba frenillos y se preocupaba por el álgebra previa. Su novio quería que se encargara de eso, pero Sheena no pudo hacerlo. Se casaron, quemando la vela por ambos extremos, para terminar la escuela mientras trabajaban y criaban a una niña. El tío de Sheena, un juez importante, movió algunos hilos para conseguirle el puesto en Oakrest. Su ex terminó vendiendo autos suecos caros a hombres de mediana edad, tratando de recuperar su juventud. Brad había oído rumores sobre el tipo de idiotas que compraban esos autos, pero él se mantuvo fiel a sus confiables ruedas fabricadas en América. Según Sheena, su ex podía venderle hielo a los esquimales, pero era un esposo pésimo y aún peor en la cama. Ella nunca había entendido del todo el concepto de wham, bam, gracias señora, hasta que se casó. Nunca levantó una mano contra ella, pero el afecto era tan raro como un avistamiento de unicornio. Cuando Sheena finalmente tuvo el coraje de irse a casa de sus padres, su ex intentó arrebatarle a su hija. El padre de Sheena intervino como un cruzado con capa, con una orden de restricción, y su tío la conectó con un abogado que hacía que los pitbulls parecieran mimosos. El ex finalmente captó el mensaje y se retiró. El divorcio se concretó, dejando a Sheena volando sola con una bebé en brazos. Pero sus padres no iban a dejarla estrellarse y quemarse. Laura aún estaba en pañales, y la madre de Sheena se convirtió en sus salvavidas. Mientras Sheena se desahogaba, Brad se dio cuenta de que, por más desagradable que había sido su separación de Caroline, el divorcio de Sheena hacía que el suyo pareciera un juego de niños. Caroline y su juguete de doctor nunca habían amenazado a Brad ni lo habían hecho temer por su seguridad o la de sus hijos. Nadie había intentado intimidarlo o jugar sucio. Lo golpeó como un yunque. Se había enamorado perdidamente de Sheena y eso lo aterrorizaba. Estaba muerto de miedo de poner su corazón en la cuerda floja otra vez. Pero Sheena veía a través de su fachada de tipo duro. Le contó a Brad sobre la rutina de Jekyll y Hyde de su ex. Un minuto estaría furioso, alardeando sobre su nueva conquista.
que era más caliente, más rica, una fiera en la cama. Al siguiente, sería un desastre lloroso, diciendo que Sheena era demasiado buena para él, que necesitaba a alguien que no tuviera miedo de ensuciarse. Cuando el polvo se asentó, el ex de Sheena confesó todas sus aventuras. Engañaba porque le daba una emoción, lo hacía sentir vivo. Sabía que podía salirse con la suya. Le dijo a Sheena que era tan emocionante como ver crecer el césped, que no podía soportar la idea de estar encadenado a ella de por vida. Mientras Brad escuchaba, se dio cuenta de que el ex de Sheena estaba leyendo del mismo manual que Caroline. Era como si hubiera un manual de los tramposos del que todos sacaban sus excusas. Pero el ex de Sheena y Caroline habían tenido razón en una cosa. Ninguno de los dos merecía a la persona que habían traicionado. Escuchar la historia de Sheena hizo que Brad finalmente entendiera por qué Caroline había apretado el botón de eyección. No se trataba de carreras, dinero o estatus. Era porque, en el fondo, Caroline sabía que Brad era la mejor persona. Ella fue la que no dio la talla, no él. Brad convenció a Sheena de dejar su apartamento de caja de zapatos y mudarse con él y Laura. Unas semanas después, reunieron a los niños para la charla. Los pequeños lo tomaron mejor de lo que esperaban. Antes de que se dieran cuenta, Brad y Sheena estaban diciendo, acepto. Fue un asunto sencillo. Solo sus padres, los hermanos de Brad y sus hijos, y un puñado de amigos maestros. Pero fue perfecto. Brad amaba a Sheena con cada célula de su cuerpo. Había encontrado oro 2 veces, encontrado su pieza perdida del rompecabezas, y estaba bastante seguro de que Sheena sentía lo mismo. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.